Fernando Ulloa, Cultura de la mortificación. La salud mental, un desafío para el psicoanálisis. Ulloa es un médico, con un posgrado en psiquiatría, que luego estudió psicoanálisis y fue discípulo de Pichon Riviere. Fue uno de los fundadores de la carrera de psicología en la UBA. Cuando él estudió psicoanálisis asistencial, este se ejercía solo a una clase social muy adinerada, siendo esta una terapia VIP para una población determinada, así como fueron las investigaciones de Freud en sus inicios. Ulloa generó un cambio en el psicoanálisis asistencial, decidido a emplear el psicoanálisis en el campo de la pobreza, porque es allá donde hay urgencias en la sociedad, donde urge, donde existe una necesidad, donde puede aportar, no cura, pero alivia este malestar, donde el sujeto está en máxima emergencia. Esto representaba para el psicoanálisis todo un nuevo desafío metodológico y técnico. Abandonar los tradicionales dispositivos para enfrentarse con las producciones socioculturales sobre las que se despliega la idea de salud mental. Pero esto no era ejercer el psicoanálisis analizando la pobreza, sino ofrecer el psicoanálisis en la pobreza, es decir, en instituciones de salud pobres, donde no hay recursos ni profesionales suficientes para la demanda, donde hay una carencia de capacitación de sus profesionales. El abordaje clínico del psicoanálisis va a estar enfocado más en el tríptico salud mental /ética, /derechos humanos. Son las instituciones más pobres las que se ocupan de los sectores más empobrecidos. Por lo que, a pesar de no presentar recursos, estas instituciones deberán tener un equipamiento conceptual y metodológico nada pobre, capaz de representar la agonía del sujeto coartado. Así podrá asumir la responsabilidad de enfrentar situaciones de mortificación. ¿Por qué es necesario el psicoanálisis en la salud mental? Las circunstancias y el contexto sociocultural pueden influir en el diagnóstico y el desarrollo de los trastornos y afecciones mentales. La respuesta indudablemente es sí. La experiencia muestra repetidamente cómo ambientes donde impera la pobreza y miseria repercuten negativamente en la psiquis y hacen proliferar enfermedades mentales y condiciones similares a la neurosis, propuesta por Freud. Por desgracia, estos diagnósticos son frecuentemente desestimados de forma injusta en un acto rebosante de prejuicios al considerarse una doctrina arcaica e incompleta en contraposición a las investigaciones actuales. La visión que aporta por sí sola el psicoanálisis es como contemplar el panorama a través de un velo oscuro. En cambio, cuando se armoniza y contrasta la información con otras doctrinas, el entendimiento es mayor. El psicoanálisis no pretende ser la panacea a todos los males, solo una herramienta más al servicio del diagnóstico. ¿Cómo enfrentar sintomatología y traumas provocados por un ambiente precario con recursos igualmente insuficientes? ¿Cómo rescatar la conciencia del paciente de las tinieblas y devolverle la confianza a sí mismo si esta enfermedad aqueja incluso a profesionales de la salud, debatiéndose entre la indiferencia y el síndrome de burnout? Cultura de la mortificación. Comencemos por ubicar el concepto de freudiano de cultura. La cultura es el conjunto de normas restrictivas que mantienen a raya todos aquellos impulsos humanos, agresivos o sexuales con el fin de regular los intercambios con los otros, bajo la expectativa, no siempre alcanzada, de mantener el orden social. Por otro lado, la cultura se puede pensarse como todo aquel sistema, conjunto de costumbres, normas, valores, rituales, que se sostienen en el tiempo y dan entidad a un colectivo determinado en un tiempo histórico y social determinado. El ser humano va a vivir en una cultura, la cual nos ocasiona un dolor psíquico constante. Este mismo es permanente. La cultura nos produce y reproduce pensamientos, sentimientos, acciones. Pero cuando estas costumbres de sufrimiento se normalizan, se genera la cultura de mortificación. Ulloa va a visibilizar estos padeceres sociales y singulares de nuestra cultura, llamando a estos la cultura de la mortificación. Vivimos en esta cultura de la mortificación. Produce una vida que provoca dolor psíquico, genera abstenía, falta de fuerzas para sobreponerse, vacío, cuerpos agobiados, sentimientos de dolor, enojo, impotencia, mal humor. No hay alegría. Cultura de la mortificación en instituciones.
Si bien la cultura de la mortificación se presenta en todos lados, donde se va a volver más visible son en las instituciones, como hospitales, educativas, cárceles donde se replican miles de escenas y situaciones. Ya que, el sujeto que accede a estas instituciones es un sector que todavía no está del todo sumergido en la mudez, sorda y ciega de la cultura de la mortificación. En estas instituciones el paciente va a expresar la cultura de la mortificación y es donde va a ser más fácilmente visible. La expresión de la mortificación en este sujeto va a ser mortecino malhumorado apagado. Desaparece la valentía pasividad quejosa merma de inteligencia y autocrítica. Se resiente la vida erótica no hay alegría falta de fuerzas. Dolor enojado e impotente cansancio sostenido fatiga crónica empobrecimiento subjetivo reasignación. Acobardada no hay transgresiones a lo sumo infracciones. Es decir, una vez que la mortificación se ha instalado el sujeto se encuentra coartado, al borde de la supresión como el individuo pensante, incluso el establecimiento del idiotismo desde el significado griego. No tiene ideas claras de lo que sucede en relación con lo que hace, y no puede dar cuenta de su situación. Disminuye y aún desaparece el accionar crítico y autocrítico. En su lugar se instala una queja que nunca se convierte en protesta. La persona empieza a buscar piedad de quien lo oprime. De manera que la mortificación es la condensación de sufrimiento y muerte del sujeto. Entonces decimos que el sujeto vive en una sociedad, la cual está impuesta en una cultura por lo que tiene una serie de valores, normas y reglas, lo cual van a limitar la satisfacción de las pulsiones de la persona. Esta misma persona empieza a estar afectada por la misma cultura, la cual le va a ocasionar un dolor psíquico constante y permanente. Esta cultura le va a provocar pensamientos, acciones, sentimientos mortificantes. Por lo que la persona, si bien está sumergida en esta cultura mortificada, no se va a encontrar dentro de esta mortificación hasta que lo normalice. Pero solo cuando se genera una normalización de estas costumbres, de esto generado por el impacto de la cultura, es que se va a generar la cultura de la mortificación, va a pasar a ser una persona mortificada. Entonces la persona empieza a tener sentimientos de dolor, agobio, impotencia, enojo, mal humor, se siente vacío, apagado, pasividad quejosa. Empieza a ser pasivo, mientras existe un maltratador que lo maltrata y este sujeto mortificado responde, con quejas que no se vuelven protestas, suplicando la piedad del otro, es decir, se vuelve un idiota porque lo normaliza. Y donde se visualiza mucho esto es en las instituciones, salud, educativas, laborales, etc. En el esquema de la derecha, pueden ver a una persona está siendo afectada por la cultura, ya sea en instituciones educativas como la universidad, laborales, en su vida cotidiana con su familia, en instituciones de salud, sufre constantemente un ataque psíquico, de manera que constantemente está sumergido en una cultura mortificante, pero no es mortificante hasta que lo normaliza. En este caso en la imagen se puede ver cómo empieza a ser consumido el sujeto, pasando de un color amarillo cada vez a un color más rojo, donde empieza eventualmente va a ser un idiota, volviéndose pasivo normalizando este daño sin protestar. Mortificación de un aspecto terminal. Ahora en redes de salud mental, existen distintos niveles de atención de salud, pero el nivel más especializado es el manicomio, el cual es el sinónimo al aspecto más terminal de la mortificación, ya que es donde se da el maltrato máximo. El maltrato y despotismo suele caracterizar a las instituciones de salud mental, abusos consentidos en silencio y ocultados bajo los muros silenciosos de manicomios y frías salas de psiquiatría, donde prima todo excepto la humanidad. Las personas que son derivadas al manicomio terminan siendo encerradas. Por un lado, la familia del sujeto lo abandona, su locura produce rechazo de la sociedad. Esa persona generalmente ya no tiene a dónde ir, de manera que el encierro en este manicomio es el diagnóstico. Lo envían para que se mejore, pero también se vuelve su pronóstico y termina siendo manicomio estar destinado a estar encerrado en el manicomio. El maltrato en el manicomio repudia las preguntas. La locura del sujeto promueve este maltrato y estos dos se incrementan mutuamente. Se incrementa el sufrimiento y la locura. Es un como cárcel, mucha gente que va a prisión, por el maltrato que sufre dentro de las rejas,
termina mucho peor que cuando entro y se supone que esta institución de la cárcel era una rehabilitación para volver a adaptarse a la sociedad. Sucedería lo mismo, pero en el manicomio en salud mental. Entonces el manicomio es el paradigma del maltrato máximo. Es la institución del maltrato, inspira a los desalmados y provoca cuerpos sin vida. Para llegar a entender la idea de cultura de mortificación, esta recorre tres conceptos principales. Síndrome de violencia institucional, encerrona trágica y neurosis actual. Síndrome de violencia institucional, SVI. Toda cultura institucional supone cierta violentación legítimamente acordada que permite su funcionamiento. Se convierte en SVI cuando la violentación se hace arbitraria, adaptando distintos niveles de gravedad. En estos casos el profesional pierde el sentido de su vocación. Se convierte entonces el trabajo en un automatismo sintomático, perdiendo eficacia y habilidad creativa. Esta violentación institucional implica la presencia de una intimidación que conspira contra la necesaria intimidad para invertir de interés personal en la tarea desarrollada. El SVI está conformado por tres síntomas básicos. Tendencia a la fragmentación. Es la comunicación mortificada, conspira contra la posibilidad de un acompañamiento solidario. Cada sujeto parece aislado en el nicho de su quehacer. Renegation. Tiene un repudio que impide advertir las condiciones del contexto en el que vive, por ejemplo, el clima de la hostilidad intimidatoria. Este repudio se refuerza al negar que se está negando. Deviene de una alineación. Desadueñamiento corporal. Relacionado a la merma de estímulos libidinales, efecto de la enajenación. Es el desadueñamiento corporal tanto para el placer como para la acción. Abundan patologías asténicas, propio de la mortificación, que abarca distintas formas de desgano y cansancio. Es decir, en síntesis, el sujeto que sufre violencia institucional está fragmentado, solitario, no tiene comunicación como para realizar la protesta, pero es porque él no quiere. Esto está acompañado con una renegación del sujeto, se queja del maltrato que está sufriendo, pero nunca lo lleva a la acción, sin importar el repudio que ésta sufra, simplemente se niega a aceptar que sufre un maltrato. Por último, la persona pierde su cuerpo, se genera el desadueñamiento corporal donde la persona está cansada, no tiene juicio, se vuelve un idiota que normaliza el maltrato, de manera que, con estos tres síntomas, la persona nunca podrá realizar la protesta, se volverá pasivo y sufrirá el maltrato constante de la institución donde rogará al maltratador por piedad, mientras se queja constantemente pero nunca ejerce la acción. Encerrona trágica. La encerrona trágica es toda situación en la que alguien depende, por su condición de fragilidad, dependencia, vulnerabilidad, etc., de otro que lo destrata o lo maltrata. Tengamos en cuenta que el autor distingue ambos conceptos. Toda vez que un sujeto está en una situación en la que necesita indefectiblemente del apuntalamiento, sostén, acompañamiento, intervención, atención de alguien que lo destrata o lo maltrata, se constituye la escena de la encerrona trágica. Trágica por su condición de maltrato entre un alguien que no considera registra contempla e inclusive se aprovecha de la inferioridad de condiciones o posibilidades de ese sujeto que necesita y o padece, y un sujeto en un sin salida, con una necesidad que se impone, aprender, curarse, morir, etc. La mesa de tortura, explica Fernando Ulloa, es el ejemplo máximo de esa encerrona donde no hay un tercero que medie entre el sujeto padeciente y el maltrato o destrato del sujeto de quien necesita depende. Neurosis actuales para entender la patología institucional. Las neurosis actuales. Freud, flecha negra hacia la derecha, trastornos de la economía Levidenel. La falta de descarga sexual se situaba en el origen de las mismas. Lo operante era la causa actual, más que un factor transferencial. Estos casos no se beneficiaban con el análisis, sino que era necesario establecer medidas higiénicas, es decir, suprimir las conductas patógenas. Desde el punto de vista institucional, este énfasis en la supresión de las causas que originan la mortificación y sus modalidades neurosis actual resulta legítimo. Freud prestaba particular atención a los efectos tóxicos de estos cuadros, tanto en el aparato psíquico
con disminución de inteligencia y del deseo, como en el cuerpo, desgano de las patologías asténicas. Hay una debilidad o fatiga de realizar tareas que en condiciones normales se hacen fácilmente. Puede pensarse que una institución donde lo instituido ha cristalizado y obstaculizado los dinamismos instituyentes, configura una neurosis actual en sí misma, más allá de la presencia de este cuadro a nivel individual en sus integrantes. De hecho, la cultura de la mortificación bien podría llamarse cultura de las neurosis actuales. Es decir, esto, último fragmento nos comenta que la cultura de la mortificación institucional se relaciona con la teoría del desarrollo de neurosis de Freud, llamando estos síntomas que se generan por la cultura de la mortificación neurosis actuales. Instituciones de la ternura. En contracara de estas instituciones de mortificación nos encontramos a las. Institución de la ternura se llama ternura porque es un escudo protector frente a lo amenazante y desestabilizador se llama ternura porque actúa como abrigo. Protección y escudo es nada más y nada menos que el buen trato a la persona donde su busca. Iluminar lo oscuro y confuso, promover el pensamiento crítico, generar conciencia del padecimiento que sea aceptado, ayudar a recuperarla. Lucidez perdida en el sufrir constante, aliviar los cuerpos afligidos. ¿Cómo se materializa esto? Con un buen tratamiento, el cual está compuesto por un posicionamiento y una actitud. Posicionamiento es la forma de colocarse frente al sujeto, al prójimo. Es la manera de abordar el sufrimiento de esta persona. Actitud es la disposición para la acción. Pero se necesita que persista el tiempo necesario para que se concrete la ternura. Hay que instruir el funcionamiento en contra de la mortificación. Es necesario una comprometida y legítima organización para resistir el deterioro que produce la cultura de la mortificación. Contacto. Si existe alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje Telegram Medicina Matanza. WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, unirte al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos sin estafas.